Buenas tardes. Hoy es una clase express. Acabo de llegar de la uni, o sea que la estoy haciendo el propio viernes. Son las 3 de la tarde, o sea que prácticamente llegué y empecé con esto. Por una razón muy sencilla, mañana tengo un día complicado y no sé a qué hora lo podría grabar, entonces preferí aprovechar ahora y bueno, y ya dejárselo pronto y mañana se los mando. Eh, la clase de hoy, ya vamos derecho al grano, se trata de Borges y el tango. Pero más concretamente, ustedes vieron que el título es Borges, el enemigo íntimo de Gardel. Y acá la figura de Borges la hemos visto ya en muchas oportunidades, no solamente por su oposición al tango, a determinados tangos, no a todo el tango. Después vamos a ver a qué tango se oponía Borges. Pero sí a la figura de Gardel. A la figura de Gardel en ningún momento la aceptó. ¿Y en qué se basaba para no aceptar a Gardel? Y bueno, tiene varios dichos o varias conclusiones. Por ejemplo, lo que yo les voy a comentar es extraído de un artículo del diario Clarín, escrito por nuestro conocido Felipe Piña. Felipe Piña, el famoso historiador de Gardel. ¿Se acuerdan que nos pasamos el año pasado con Gardel una pila de meses? Bueno, ese mismo Felipe Piña es el que tituló este artículo El enemigo, Borges, el enemigo público de Gardel. Bueno, ¿cuáles son las bases para esa enemistad? Bueno, en primer lugar, así de una, Borges decía que Gardel ni sabía cantar ni sabía bailar el tango. O sea, ya de una lo desparramó. ¿Y en qué se apoyaba esto? Y bueno, en que el tango que manejó Gardel y que bailó Gardel y que cantó Gardel no era el tango que a él le gustaba, era el tango que empezó después del año 17, o sea, el tango después de Contursi, después de Mi Noche Triste. A él le gustaba el tango de la Guardia Vieja, el tango tradicional, primitivo, que a Gardel no le gustaba, que a Gardel no le gustaba. Y eso es real. Y eso es real porque si ustedes se ponen a mirar un poco en el repertorio de Gardel, van a ver que él durante muchos años, él no empezó a cantar en el 17, él empezó a cantar mucho tiempo antes, pero sus primeros años fueron canciones criollas, o sea, cantaba canciones típicas del campo, milongas, valses, pero no cantaba tangos, a pesar de que el tango ya existía. ¿Y por qué no cantaba tango Gardel? Porque decía que las letras de esos tangos eran muy eróticas, no estaban preparadas para hacer en un teatro. O sea, que no le encontraba temas que pudieran ser difundidos a todo nivel, a todas las clases, que era lo que él quería desde siempre. O sea, lo que hizo Gardel, si bien siempre estuvo acompañado de todo tipo de gente, él lo que no quería justamente era dejar de lado a ningún grupo social. Por eso buscaba que sus temas fueran internacionales o más bien intersociales, o sea, que fueran aceptados por todos. Y si bien cantó algunos tangos lunfardos, fueron los menos, fueron los menos. Y más bien, si bien eran lunfardos o tenían palabras lunfardas, encontraban un sentido específico, no eran cualquier tango. Por ejemplo, los que compuso Discépolo, Gira Gira, todos esos tangos, Cambalache, son tangos que tenían un sentido, que tenían un que ver, no eran simplemente cosas prostibulares o canciones prostibulares. Esa es una de las primeras frases con la que me encuentro cuando leo el artículo referido a Gardel y Borges. Pero
Después dice que a él le llama la atención, a Borges le llama la atención, que el pueblo argentino lo venere a Gardel como un héroe histórico, es más, como alguien que hubiera sido un dios en la tierra. Y dice que nada de eso, o sea, a él le chocaba cuando decían de Gardel, ya muerto, cada día canta mejor. O sea, como una persona que ya murió cada día canta mejor. Esa frase nunca la pudo entender. Es más, él decía que lo que consideraban los argentinos que el tango era la música popular, él decía que no era así. O sea, chocaba por todas partes con la música de Gardel y con el tango. Pero con el tango, ya le digo, el tango de Contursi, el tango de Mi Noche Triste, el tango después del 17. Porque, según él, ese tango que se empezó a mostrar más dócil, más lento, que además tuvo el acompañamiento del bandoneón, que lo adormeció al tango. Bueno, ese tango no era el que a él le gustaba, y por eso él lo criticaba y por eso criticaba a Gardel, porque se creó el tango canción como contrapartida a lo que fue la Guardia Vieja. Pero no fue el único Borges que se quejó de esto. Los propios artistas de la época, los tríos famosos que había antes de la Guardia Vieja, o sea, violín, flauta y guitarra, esos, cuando vino el bandoneón, lucharon para que no entrara. O sea, hay recuerdos, historias del propio Vicente Loduca, uno de los primeros bandoneonistas, que marca justamente eso. Perdón. Cómo le costó al tango entrar el bandoneón. O sea, no fue fácil, tuvieron que luchar contra muchos para poder imponer el bandoneón en la orquesta típica. Y por una razón muy sencilla, porque, seguro, al introducirse el bandoneón, ya los tangos tenían que tener partituras, tenían que tener música, tenían que tener letra, una palabra, cosa que los tríos anteriores lo hacían todo de oreja, o sea, eran todos improvisados, pero no tenían esos estudios académicos para aprender música. Por eso se negaban a que entraran instrumentos nuevos. O sea, siguiendo con este artículo de Gardel y Borges, decía que Gardel se preocupaba más de hacer un drama de cada tango que cantaba, como si estuviera en una ópera, más que una canción. O sea, decía que Gardel dramatizaba lo que componía. Y esta crítica la escuchó Gardel, o sea, la llegó a oír Gardel. Y Gardel decía que no, que él cantaba por cantar. Cantaba la canción como a él le gustaba y no hacía ningún drama. Cuando hoy en día todos sabemos que una de las particularidades del buen tanguero, de los mejores cantores, es que no solamente canten, sino que lo interpreten el tango, que lo hagan sentir. Porque si solamente lo cantan y ni se mueven, pasan casi desapercibidos. Tendrían que tener una muy buena voz para poder ser atendidos. Sin embargo, cuando el individuo muestra con movimientos lo que está haciendo y lo que está cantando, le da más envoltura a ese paquete y por lo tanto el tango sale mejor y se escucha mejor. Este disgusto de Borges por el tango y por Gardel tiene una contrapartida. Resulta que en uno de sus viajes, Borges viajó mucho y haciendo conferencias por todas partes del mundo. En un viaje que le tocó viajar a Estados Unidos, a Texas concretamente, estuvo en la casa de un paraguayo amigo
que no tuvo la mejor idea que hacerlo escuchar toda una tarde tangos de Gardel. Entonces ustedes imagínense el ánimo de Borges con ese paraguayo que lo hizo escuchar toda una tarde tangos de Gardel. Aparte, después comentaba Borges, mi humor era tremendo, porque el horror por las letras que yo más despreciaba, gira gira, percanta que me amuraste, ese tipo de cosas, y realmente desde el punto de vista literario y cultural sentía un desprecio por eso que estaba escuchando. Sin embargo, confiesa que se le empezaron a caer las lágrimas. O sea, que lo que estaba escuchando, que racionalmente le parecía algo descabellado, que no tenía sentido, sin embargo sentimentalmente le estaba llegando. Y él mismo declaró que sollozó, o sea, que le hacía recordar su tierra, que le hacía recordar su patria, en una palabra, lo que él decía que no era, era. O sea que el tango era un sentimiento nacionalista y era un recuerdo. Y hoy en día cualquier extranjero, cualquier argentino o uruguayo que viva en el extranjero, tiene algún tango en la casa o tiene algún disco de Gardel o tiene algún disco de tango que lo escucha cada tanto para no olvidarse de sus pequeños países. Así que esa también es una parte que Borges como que no estuvo tan firme en sus afirmaciones. Una cosa que le reconoció a Gardel, y esto lo dijo también, fue su amabilidad, sobre todo su bondad. Y esto se lo comentaron amigos de Gardel, cómo Borges trataba de ayudar en todo lo que pudiera a sus colegas, a sus músicos, incluso a la gente común. Hay una anécdota famosa de un día que salía del teatro en Corrientes, en la calle Corrientes, con un amigo, un día mucho frío, y él iba con un sobre todo recién estrenado, que lo había comprado ese día. Y se le acercó un muchacho, y ¿qué? Seguro que a Gardel en esa época lo conocía todo el mundo. Carlito, dice, dame algo, porque estoy muerto de frío, y aparte no he comido no sé hace cuántos días. La cuestión es que Gardel le dijo, mirá, pibe, no tengo nada, no tengo ni un peso. Y era real, no tenía ni un peso. ¿Qué hizo? Se sacó el sobre todo recién comprado y se lo dio. Eso mostraba un poco lo que era Gardel desde el punto de vista económico, desde el punto de vista como persona. La prueba está que jamás hizo dinero, que todo lo que tuvo lo gastó, o se lo gastó en la timba, le gustaban los caballos de carrera, le gustaba la ruleta, le gustaba todo lo que fuera el escolazo, o si no, en las mujeres, sobre todo en la famosa novia de Gardel, la Doris del Valle, que vivieron a costa de Gardel la familia entera durante años de años. Bueno, entonces esa es un poco la otra parte, la otra cara de la moneda. Pero ahora les voy a explicar un poco más de dónde viene este rencor, de alguna manera, de Borges por el tango.